La primera infección parasitaria que vamos a revisar es la neurocisticercosis. Estas son infecciones que vemos nosotros en la zona de la selva con poca frecuencia. Sí tenemos algunos casos, pero hay zonas de la costa donde hay mayor número de casos, como el norte, la costa norte, por ejemplo. Estas son causadas por parasitosis de larvas de la Taenia solium. Estas alcanzan varios tejidos, dentro de ellos los músculos y el sistema nervioso, pueden alcanzar también inclusive el globo ocular, pero es en el sistema nervioso donde particularmente infectan. Y es una de las parasitosis humanas más frecuentes del sistema nervioso. De todos los parásitos que pueden afectar el sistema nervioso, este es el más frecuente. Y es endémica en varios países como México, por ejemplo, el Perú también. Y hay dos tipos de lesiones causadas por el cisticerco. Hay lesiones que están dentro del parénquima cerebral y hay lesiones extraparenquimales que pueden estar en el espacio subaranoideo, en los ventrículos. Aquellas lesiones que se ubican a nivel de el parénquima cerebral son aquellas que cursan con síndromes convulsivos. Y las extraparenquimales más dan un cuadro de hipertensión endocraniana. Cuando un quiste de Taenia solium se desarrolla en el sistema nervioso, particularmente en el parénquima cerebral, tiene varias fases. Una primera fase denominada una fase vesicular, donde se ven lesiones que pueden presentar quistes viables y tienen una respuesta inflamatoria alrededor del quiste. Hay una fase coloidal que hay una respuesta inflamatoria más potente y se puede advertir alrededor del quiste específicamente. Y una fase nódulo glandular donde ya aparece tejido fibrótico y se colapsa el quiste. Finalmente, tenemos una fase de calcificación. Esto en las lesiones parenquimales. En las lesiones extraparenquimales, es decir, aquellas que afectan los ventrículos, las meninges y el espacio subaranoideo, tenemos estos quistes subaranoideos que más bien tienen un aspecto de racimo de uvas. Y también podemos encontrar quistes intraventriculares. Estos quistes que están en el espacio subaranoideo son aquellos que pueden obstruir la circulación del líquido cefalorraquídeo y producir hidrocefalia. Podrían también haber quistes, por ejemplo, en la cisura de Silvio o la convexidad, y estos podrían ejercer un efecto de masa y comportarse con lesiones que clínicamente se expresan como una afectación motora, por ejemplo. Miren, estas son tomografías que muestran las lesiones de cisticerco. Van a ver ustedes, en realidad a veces lo describen también como un queso suizo, porque tienen múltiples imágenes quísticas en el parénquima cerebral. Ustedes van a ver las imágenes quísticas. En realidad, la magnitud de las lesiones puede ser muy extensa, dependiendo del número de quistes que tiene. Ustedes van a poder advertir, por ejemplo, en esta imagen quística hay una lesión alrededor. Miren, hay un quiste y una lesión hiperintensa alrededor que refleja un fenómeno inflamatorio de reacción. Por ejemplo, hay otras imágenes quísticas como esta que no tienen ninguna reacción inflamatoria. Y hay otras imágenes que, inclusive como esta que vemos acá, donde se puede ver un contenido dentro, ¿no? Unas vesículas dentro,
del quiste. Entonces, esta otra imagen van a ver ustedes una zona hiperintensa alrededor del quiste que refleja, igual que esta, un proceso inflamatorio. Y cuando aparece este proceso inflamatorio, el quiste entra en proceso ya de regresión para colapsarse y luego entrar a una fase de formación de fibrosis y calcificación. Miren esta otra tomografía, se ven imágenes quísticas con un contenido adentro, un contenido vesicular dentro. En esta imagen van a ver ustedes lesiones quísticas con zonas hiperintensas alrededor que reflejan los eventos inflamatorios. Acá, por ejemplo, vemos una lesión un poquito más clara de una imagen de reacción inflamatoria periquística. Podemos tener también estadios más avanzados, donde ya lo que vemos son calcificaciones. Y miren ustedes esta imagen de tomografía, donde claramente se ven múltiples calcificaciones. Esta es una aproximación que permite ver mejor las estructuras del parénquima cerebral. Acá van a ver el mesencéfalo. Incluso acá impresiona que hay un quiste a nivel mesencefálico. Y miren estas imágenes quísticas con una reacción inflamatoria alrededor del quiste y un contenido vesicular adentro. Luego que aparece esta imagen inflamatoria alrededor del quiste, este se colapsa y entra ya en un proceso de degeneración con tejido fibrótico para luego calcificarse, según lo que hemos visto en esta imagen anterior. Este es un corte sagital y vamos a ver algunas lesiones. Miren acá, por ejemplo, hay lesiones hiperintensas que parecen calcificaciones y algunas lesiones quísticas que pueden verse también. Característicamente, los pacientes que tienen una neurocisticercosis suelen ser pacientes adultos jóvenes, que debutan con un síndrome convulsivo focal que luego se generaliza. Es decir, son crisis parciales, digamos, hay contracciones tónico-clónicas en el brazo y luego se generaliza. Ese es el patrón clínico más común. Pero también hay otras manifestaciones clínicas, como por ejemplo solo cefalea, una cefalea intensa, que no presenta características clínicas especiales y es, tiene también como otra de las manifestaciones que no cede con los analgésicos. Otra forma de presentación de neurocitis y circosis es solamente con hipertensión endocraniana. El paciente puede presentar cefalea intensa, náuseas, vómitos, inclusive síntomas visuales y edema de papila, que es la expresión de una hipertensión endocraniana. Dependiendo de la zona que afectan estos quistes, los pacientes podrían debutar con un síndrome psíquico, un paciente psicótico, con un comportamiento inusual, confuso demencial, neurosis, alucinaciones, podrían ser también el debut. Por eso nosotros, cuando ustedes revisan en psiquiatría, cuando un paciente debuta con falsas percepciones visuales, auditivas, un comportamiento confuso, si bien una esquizofrenia podría ser el planteamiento diagnóstico, nosotros necesitamos excluir organicidad y necesitamos una evaluación tomográfica cerebral para estar seguro que no tiene lesiones tumorales, quísticas que puedan explicar las manifestaciones clínicas. También cuando hay esta aracnoiditis en las formas racemosas de neurocitis y cercosis, se pueden presentar como un síndrome meningio. Pueden haber compromisos de pares craneales como nervio óptico, colomotor, auditivo, facial. Y también cuando hay compromisos de la meninge, particularmente en la base del cerebro, puede dar aracnoiditis y estrangular el quiasma óptico cuando las meninges están muy engrosadas.
lo cual puede expresarse como disminución de la agudeza visual y alteraciones visuales. Hay otra forma clínica también de encefalitis cisticercósica, que se ve en niños, el deterioro del estado neuropsicológico, crisis recidivantes, hipertensión endocraniana y coma. Y hay una forma medular, que esta es más rara ya, que afecte, las lesiones pueden afectar la médula espinal, que son presentaciones inusuales, donde pueden haber cambios motores sensitivos en extremidades, paresias, parálisis, inclusive comportarse como una mielitis transversa. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico nosotros de una neurocisticercosis? Basado en datos clínicos y epidemiológicos. Ya les había dicho, pueden debutar con síndrome psíquico, pueden debutar con cefalea solamente, o lo más característico, dependiendo de la localización, es que debute con un síndrome convulsivo. Síndrome convulsivo focal que se generaliza en un sujeto que en general es adulto joven y procede de una zona donde hay transmisión. Entonces, nosotros planteamos la posibilidad de que sea una lesión intracerebral que incluye el diagnóstico diferencial de una neurocisticercosis y le hacemos neuroimágenes que incluyen una tomografía de cráneo o podría ser una resonancia. En general, la resonancia tiene mayor sensibilidad para detectar lesiones quísticas en en sus diferentes estadios. Desde el punto de vista serológico, nosotros vamos a pedir un Western blot que tiene una sensibilidad de 98% y especificidad 100%. Quiere decir que cuando encontramos entonces un paciente que tiene un síndrome convulsivo, procede del norte del país, por ejemplo, Tumbes, y lesiones quísticas en la tomografía, yo debería solicitar un Western blot para confirmar la parte del diagnóstico. El diagnóstico diferencial de una neurocisticercosis incluye lesiones quísticas y también procesos intraencefálicos como un astrocitoma. Y la etidosis de manera infrecuente puede afectar también a nivel cerebral, metástasis quística que es rara, y granuloma, como granulomas tuberculosos, toxoplasmosis, absceso cerebral, toxocariasis y metástasis neoplásicas que pueden llegar al cerebro también. ¿Cuándo debemos preocuparnos en un paciente que tiene una neurocisticercosis? Cuando el paciente presenta estatus epiléptico, cuando entra en coma, cuando tiene evidencia de hipertensión endocraniana o presenta un déficit motor, una debilidad del miembro inferior, por ejemplo, o hay un deterioro cognitivo. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos encontrar en la evolución de un paciente con neurocisticercosis? Que este puede no responder bien a la terapia anticonvulsivante y tener formas recidivantes y formas de síndrome convulsivo de difícil manejo. También podría haber disfunción de los sistemas de derivación cuando el cuadro clínico está cursando con hidrocefalia, cefalea aguda, signos de déficit motor permanentes o tiene deterioro cognitivo o demencia, son complicaciones que pueden ocurrir en la evolución de un paciente. ¿Cuál es el algoritmo para el abordaje de un paciente con neurocisticercosis probable? Un cuadro clínico sospechoso de neurocisticercosis, epilepsia, cefalea atípica, hipertensión endocraniana, entre otras manifestaciones. Se hace un manejo sintomático adecuado y se le pide imágenes. Una tomografía, idealmente una resonancia. Puede ser que encontremos que no hay ninguna lesión o puede ser que se encuentren lesiones de cistercosis inactiva. La serología puede ser positiva en este caso y podría requerir una derivación ventrículo-peritoneal en casos de hidrocefalia. Cuando en las imágenes encontramos una cisticercosis en degeneración,
La serología en este caso suele ser positiva. En los casos seronegativos hay que seguir buscando otro diagnóstico. Aquí requiere tratamiento antiparasitario bajo hospitalización y si tiene hipertensión endocraniana, una derivación ventrículo-peritoneal. Y cuando hay cisticercosis viable, la serología suele ser positiva. En casos seronegativos, de todas maneras, debemos buscar otro diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos dos opciones de tratamiento, albendazol o praziquantel. Disponible en el mercado está el albendazol. El tratamiento se hace en un paciente hospitalizado. Cuando hay una neurocisticercosis que se evidencia solo con clasificaciones, decimos que está inactiva, en general no requeriría tratamiento antiparasitario y cuando encontramos hidrocefalia, lo que se va a hacer es una derivación ventrículo-peritoneal. Sin embargo, cuando encontramos una neurocisticercosis parenquimatosa activa, vamos a usar el tratamiento antiparasitario con dosis altas de albendazol. Preferimos albendazol a praziquantel, es más barato, penetra mejor los quistes subaracnoideos y no tiene interacción ni con los corticoides ni con anticonvulsivantes. Y está disponible en el mercado, la dosis es 15 miligramos por kilo día, que se va a dar entre 7 a 15 días. Esta se absorbe mejor con alimentos grasos. Praziquantel es la alternativa, pero la droga de elección es albendazol. Y en las formas de neurocisticercosis extraparenquimales, como son aquellas que afectan el espacio subaracnoideo, las formas racemosas también denominadas, estas responden menos adecuadamente a los agentes parasitarios porque lo que hay de manera importante es un proceso inflamatorio y debería indicarse 1 o más de un mes con albendazol. En las formas de neurocisticercosis donde hay quistes intraventriculares, el tratamiento es quirúrgico. Al paciente lo hospitalizamos para darle tratamiento con albendazol, iniciamos un curso de corticoides un día antes de empezar el tratamiento antiparasitario. Otra de los parásitos que puede afectar el sistema nervioso son las amebas de vida libre. Tenemos 3 principalmente, Acantha moeba, Balamutia mandrillaris y Naegleria fowleri. También se ha descrito otra ameba de vida libre que puede afectar el sistema nervioso, que es la Sapinia pedata, pero solo han habido reportes aislados de esta afección. Cuando hay una infección por ameba, el 98% de los casos reportados en el mundo han fallecido. En el Perú, la forma de amebiasis del sistema nervioso más frecuente es causada por Balamutia mandrillaris. También se han reportado algunos casos de meningoencefalitis por Acantha moeba. No han sido reportados casos de Naegleria fowleri en nuestro país. Y muchas veces estos diagnósticos de meningoencefalitis por Acantha moeba han sido diagnósticos post-mortem, donde se ha asumido que el paciente tiene una lesión cerebral, del parénquima cerebral, de otra causa, como una neoplasia, y terminó siendo una infección por ameba de vida libre. De manera general, las amebas de vida libre ingresan por la cavidad nasal, tienen un particular neurotropismo, están las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio. En el caso de Acantha moeba o la Balamutia mandrillaris también puede ingresar por la piel. Se asume que la infección ocurre cuando se entra en contacto con aguas contaminadas con estas amebas o que estas están en el suelo también. Y en algunos casos hay historia de haber nadado en estanques o lagos. En el caso de la forma clínica de encefalitis granulomatosa mediana es causada por Acantha moeba o también es causada por Balamutia mandrillaris y Sapenia pedata. Ya he referido yo que la forma que hemos identificado con más frecuencia en nuestro país es la afección por Balamutia mandrillaris. Sin embargo, también Acantha moeba puede dar lesiones intracerebrales. Estas se han reportado con menos frecuencia.
Y meningocefalitis amebiana primaria es causada por Naegleria fowleri. ¿Cuáles son los síndromes que pueden dar las amebas de vida libre? Pueden dar una meningocefalitis primaria, que es la que causa Naegleria fowleri, una encefalitis granulomatosa amebiana, también puede dar enfermedad amebiana granulomatosa diseminada que puede comprometer la piel, el pulmón, y puede haber queratitis amebiana, particularmente en las infecciones por Acanthamoeba. Miren, en este caso, nosotros tenemos que el sujeto hace actividades relacionadas con el agua, como nadar, bucear, o puede hacer otros deportes en el agua que pueden resultar en una exposición de la mucosa nasal a estas amebas. Estas ingresan a través precisamente de las fosas nasales, alcanzan el nervio olfatorio, los nervios, las raíces, causando una meningocefalitis amebiana primaria en el caso de Naegleria fowleri. Estas ingresan a través del olfatorio y alcanzan el sistema nervioso cuando están en el agua en forma de trofozoitos y también hay formas flageladas. En el caso de Acanthamoeba, el protozoario puede ingresar a través de la piel no intacta o a través de zonas ulceradas, puede ingresar a través de la eh, mucosa nasal, alcanzando el tracto respiratorio y alcanzando las raíces nerviosas que llegan a la mucosa nasal para llegar al cerebro y también a través de los ojos. Entonces, Acanthamoeba tiene tres formas de poder alcanzar o poder causar la infección: ingresando a través de la piel, ingresando a través de la vía respiratoria o a través de los ojos. Estas los trofozoitos están en aguas o suelo contaminado. Los quistes y los trofozoitos pueden entrar al humano en varias formas hasta alcanzar el sistema nervioso. Y Balamutia mandrilaris, que es el otro agente, la otra ameba libre, también los quistes y trofozoitos pueden entrar a través de varias vías. Pueden alcanzar el sistema nervioso iniciando su ingreso a través de la piel no intacta y también a través de las fosas nasales, a través del tracto respiratorio. Entonces, al exponerse sujeto a aguas contaminadas, por ejemplo, estas alcanzan el epitelio de la mucosa respiratoria, están las terminales nerviosas, el nervio olfatorio, ascienden a través de estas terminaciones nerviosas y alcanzan el cerebro, desplazándose por los espacios de Virchow-Robin que están alrededor de los terminaciones nerviosas. En la envoltura queda un espacio y es a través de ese espacio que se desplaza el protozoario. Miren, esta es una lesión característica centrofacial causada por Balamutia mandrilaris. Está comprometida la pirámide nasal, hay lesiones costrosas, mielicéricas, y se ve sobre una base de una placa eritematosa en una lesión centrofacial. Esta es otra placa eritematosa que afecta a la pirámide nasal en un paciente con Balamutia mandrilaris. Esta es una serie que se publicó hace buen tiempo, donde Balamutia mandrilaris en 21 pacientes puede presentar lesiones cutáneas o lesiones nasales de evolución crónica, que son lesiones granulomatosas. Hay dos patrones de compromiso de la piel.
el patrón de lesión centrofacial y el patrón de lesión periférica que puede afectar tórax y extremidades. En realidad, el curso de esta infección es lento, puede durar 2 semanas, meses, hasta que se desarrolle la lesión neurológica. Hay una que es de curso rápido, que puede ir entre 2 y 8 semanas, desde que empiezan con una lesión neurológica hasta que mueren. Sin embargo, hay otras que son de curso más lento. Hay, en algunas series se han reportado que todos los pacientes fallecen, sin embargo, en series últimas ya hay algunos pacientes que han sobrevivido. Acá está el resumen de las tres y la cuarta forma de amebiasis de vía libre, donde están cuáles son los grupos de riesgo, cuáles son las características de la patología, periodo de incubación, el cuadro clínico, hallazgo de laboratorio, para cada una de las infecciones por amebas que nosotros podemos enfrentar. El diagnóstico es clínico, en Balamutia, lesión centrofacial, placa o lesiones periféricas en el tórax o extremidades. Y a nivel de laboratorio, en relación a Balamutia mandrilaris, no es fácil observar y aislarla en el líquido cefalorraquídeo. El líquido debería ser, una vez que es obtenido el líquido cefalorraquídeo, debería ser procesado rápidamente buscando identificar estas amebas. ¿Cómo es el líquido cefalorraquídeo en una infección por ameba de vía libre? La glucosa está normal o baja, hay hiperproteinorraquia y pleocitosis a predominio linfocitario, usualmente con menos de 500 células por mililitro. También se puede hacer el diagnóstico con una biopsia cerebral, inmunohistoquímica o PCR. El tratamiento para la encefalitis granulomatosa amebiana, que es causada por Balamutia, se han probado múltiples drogas en combinación, pentamidine, anfotericina, flucitocina, fluconazol, sulfadiazina, citromicina, claritromicina, que en realidad tenían poca eficacia para tratar la infección por estas amebas. Sin embargo, se ha encontrado que miltefosina, que también es un antiparasitario en combinación con otras drogas, eh, ha demostrado capacidad para hacer regresionar las lesiones y es una opción terapéutica que contamos actualmente. Otro de los parásitos que vamos a revisar rápidamente es malaria cerebral. Miren, en general en el hospital regional, la mayoría de pacientes hospitalizados por malaria son malaria vivax, en una menor proporción malaria falciparum, y puede haber malaria mixta, pueden haber también fallecidos, particularmente los niños cuando se afectan. Y desde el punto de vista fisiopatológico, las formas patógenas, los merosocitos son liberados en este estadio asexual en el ciclo que ocurre en los glóbulos rojos, y estos van a infectar nuevos glóbulos rojos, formarse los anillos, desarrollar los trofosoditos y el esquizonte, que luego va a proceder a liberarse los merosocitos. Luego hay un estadio sexual en el hígado, donde ocurre una replicación en los hepatocitos. Se produce una infección por esporozoitos para luego ser liberados los merosocitos. En el caso de P. vivax,
hay una subpoblación que va a quedar quiescente en los hepatocitos, que son los denominados hipnozoitos. El paciente desarrolla una infección que afecta a diversos órganos, además de los glóbulos rojos. Hay una activación vascular de las células endoteliales, un aumento de la expresión de la adhesión de las moléculas y adherencia de los glóbulos rojos infectados que forman rosetas. Hay alteraciones de la coagulación, disrupción de las células de endotelio vascular. Hay algún nivel de extravasación vascular y anormalidad de perfusión para luego causar un infiltrado leucocítico dentro del tejido, que clínicamente se va a expresar junto con este aumento de la permeabilidad, que no es tan intenso como en dengue, malaria cerebral, malaria, infección de la placenta por malaria o dificultad respiratoria. También puede encontrarse alteraciones renales y acidosis metabólica, pero una de las manifestaciones de la malaria en las formas severas es la malaria cerebral. En la fisiopatología de la malaria cerebral, nosotros tenemos que aumenta la adhesividad entre los glóbulos rojos y se forma lo que se ha denominado formación de rosetas. Además, hay aumento de la adhesión al endotelio vascular en lo que se ha denominado citoadherencia al endotelio, donde participan receptores CD3, 1, CD36, CCA, ICANN1, TSP y LICAN1, por lo cual se unen los glóbulos rojos al endotelio vascular. Entonces, por un lado, hay aumento de la adhesión al endotelio o citoadherencia, se forman rosetas y esto va a ocasionar la oclusión vascular. Nosotros no tenemos muchos pacientes con malaria cerebral en Loreto. Los criterios de malaria grave eh, son otros diferentes, lo que ocurre en África, por ejemplo, donde sí se ve mayor número de casos de malaria cerebral. Nosotros podemos ver malaria cerebral tanto en niños como en adultos. En el niño sí se ve con más frecuencia en las series, sobre todo africanas, con más frecuencia se ve afectación del sistema nervioso. Puede haber una anemia severa con palmas pálidas y compromiso del sistema nervioso. En adultos puede haber malaria cerebral, pero también puede cursar con ictericia, falla renal aguda y ARS, un paciente que tiene malaria. Desde el punto de vista fisiopatológico, lo que se tiene aquí representado es que ocurren que hay eritrocitos infectados que se unen al endotelio en estos capilares. Acá está la capa del endotelio, la membrana basal, el espacio perivascular, y vemos cómo estos glóbulos rojos infectados tienen una particular predilección para adherirse a la capa endotelial. Cuando miramos la distribución de los capilares, de los brazos capilares a nivel del sistema nervioso, encontramos que en estas ramificaciones capilares van a haber trombos de fibrina, además de las rosetas que se forman a nivel del endotelio capilar, hay una obstrucción y que puede llegar hasta la ruptura debido al depósito de fibrina, de trombos de fibrina y glóbulos rojos que pueden presentarse. También puede haber escape fibrinógeno dentro del cerebro. Y en la visión microscópica, esta forma de obstrucción
de estas ramas capilares, miren cómo se visualiza. O cuando hay una fuga o un escape fibrinógeno en el cerebro, se puede ver como un halo alrededor de un pequeño vaso. Y esto ocurre principalmente a nivel del sistema nervioso. Nosotros tenemos que la malaria puede presentarse como malaria no complicada y dentro de las formas de malaria grave está la malaria cerebral. En la forma de malaria no complicada hay una respuesta con bajo factor de necrosis tumoral, baja adhesión, no hay células muertas, no hay cambios patológicos. En cambio, en la malaria cerebral hay una respuesta endotelial a factor de necrosis tumoral, donde alcanza altos niveles el factor de necrosis tumoral, hay alta adhesión y muerte de las células, edema y trastornos patológicos a nivel del cerebro. Por lo tanto, en la fisiopatología de la malaria cerebral hay un balance entre citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias que determinaría la severidad de la enfermedad cuando predominan los mediadores inflamatorios, van a aparecer los cuadros más severos. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento de malaria grave tiene tres objetivos. Primero, prevenir que el paciente muera, es decir, curar al paciente, prevenir las discapacidades y prevenir la recrudescencia. Para malaria grave, basta que se cumplan uno de estos criterios. Si el paciente tiene alguno de estos criterios, ustedes pueden decir que el paciente tiene malaria grave. Y malaria grave es igual a tratamiento parenteral endovenoso. El tratamiento parenteral es con artesunato, es un derivado de artemisina que tiene un tremendo poder esquizoanticida. Quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo un paciente con malaria por P. falciparum y evalúo el hematocrito y tiene menos de 7, en un adulto yo digo, ok, tiene 6.9, esta es una malaria grave. Y así ustedes van a buscar si está presente alguno de estos criterios en un paciente que tiene malaria para definirlo si es grave o es una malaria no complicada. Todas las malarias graves deben recibir por lo menos 24 horas de tratamiento parenteral con derivado de artemisina, que es artesunate. La malaria severa es una emergencia médica. Después de que se evalúa rápidamente el aspecto clínico, se confirma el diagnóstico, se debe iniciar el tratamiento parenteral, por lo menos 24 horas con artesunate. Quinina es la alternativa si es que no hay artesunate. También tenemos las infecciones virales del sistema nervioso. El virus puede causar encefalitis, inflamación solo del parénquima cerebral, encefalitis aguda que se presenta con un cuadro de pocos días de evolución. También pueden ocasionar encefalitis crónica que se presenta en semanas o meses. En cuanto a la patogénesis, tenemos la encefalitis primaria, donde hay un ingreso directo del virus al sistema nervioso. Y también se describen encefalitis postinfecciosas o parainfecciosas, donde lo que padece, los signos y síntomas de encefalitis se asocian con una infección viral sistémica y no con un ingreso directo del virus al sistema nervioso. Pueden ocurrir cuando se trata de una infección viral, afectación de varios lugares del sistema nervioso como mielitis, meningitis, radiculitis, neuritis o meningitis aséptica. Meningitis aséptica no es sinónimo de decir meningitis viral. En general se dice meningitis aséptica a un síndrome que se caracteriza por síntomas meningios de inicio agudo, fiebre, y en el líquido cefalorraquídeo hay pleocitosis. Los cultivos son negativos, pero característicamente el líquido es cristal de roca. Los criterios de laboratorio para el diagnóstico son que en el líquido cefalorraquídeo tengamos más de 5 leucocitos por ml
y que no haya evidencia de infección por alguna bacteria o un hongo. Otras causas de infección del sistema nervioso son infecciones eh, bacterianas, micóticas, específicamente Cryptococcus neoformans. Las enfermedades inflamatorias o las enfermedades difusas del tejido conectivo como lupus también pueden dar, neoplasias también podrían dar. En las etiologías virales que habíamos referido, los gérmenes que más frecuentemente afectan el sistema nervioso son los enterovirus que incluyen Coxsackie virus, ecovirus, que son los más comunes. También los adenovirus, arbovirus como dengue, oropuche, pueden causar encefalitis o alteración del sistema nervioso. Virus del sarampión, virus del herpes simple, varicela también pueden dar encefalitis. Los reservorios son humanos para enterovirus, adenovirus, sarampión, herpes simple y varicela. Y el reservorio es natural para arbovirus, como para dengue, por ejemplo, o oropuche, que pueden dar alteraciones del sistema nervioso. El modo de transmisión de estas infecciones es primeramente de persona a persona, y en el caso de arbovirus por un artrópodo, la picadura de un zancudo, como por ejemplo Aedes aegypti en caso de dengue. El periodo de incubación es variable, va entre 3 y 6 días, y en los arbovirus puede ir entre 12 y 15 días. No hay un tratamiento específico para las infecciones virales del sistema nervioso. La mayoría de sujetos tienen procesos autolimitados que se recuperan espontáneamente. De los virus que he mencionado, el único que tiene tratamiento es el virus herpes, que se trata con aciclovir. En relación a los enterovirus no polio que pueden causar encefalitis, tenemos 62 diferentes tipos conocidos, 23 Coxsackie virus, 6 Coxsackie B virus, 28 ecovirus y 5 de otras etiologías, otros tipos de virus. 90% de las meningitis virales son causadas por enterovirus y las personas en riesgo de infectarse son todas. ¿Cómo ocurre la diseminación? El virus está presente en las secreciones respiratorias y heces de un paciente. Hay un contacto directo con las secreciones de una persona infectada. Parientes, profesores, trabajadores del centro para el cuidado de niños pueden infectarse al tener contaminada la mano con heces. En relación a la enfermedad asociada, la mayoría de personas son portadores sanos. Lo más común son síntomas de infección respiratoria alta, algunas con enfermedad similar a influenza, con fiebre y dolor muscular, inclusive rash. La presentación clínica más común de una meningitis viral es como una meningitis aséptica, donde donde el líquido es cristal de roca, su cultivo es negativo. Las infecciones virales que afectan recién nacidos pueden realmente desarrollar una infección fatal que compromete muchos órganos. Usualmente no hay complicaciones a largo plazo y algunos pacientes podrían tener complicaciones neurológicas como convulsiones, por ejemplo. Lo clave para hacer el diagnóstico es obtener el líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar. Ustedes pueden colocar al paciente en decúbito lateral o estar sentado. Se hace entre L3 y L4 en el espacio intervertebral y permite identificar las características del líquido. Las diferencias entre una infección, una meningitis bacteriana y una meningitis viral es, por ejemplo, que la pleocitosis en la meningitis bacteriana es el predominio polimorfo nuclear y en la meningitis viral es el predominio linfocítico. También se ve que es el predominio linfocítico en infección por Mycobacterium tuberculosis. En bacteriana hay hiperproteinorraquia con altos niveles de proteína. También puede encontrarse hiperproteinorraquia en viral, pero no, los niveles de proteína son tan altos como en la bacteriana.
La glucosa en líquido cefalorraquídeo está baja en las bacterianas y la glucosa en líquido cefalorraquídeo está normal en infecciones virales. Finalmente, hay también unas enfermedades que son poco frecuentes y no vemos nosotros. Lo vamos a hacer brevemente una referencia, y esto incluye enfermedad por priones, que incluye la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Los priones están relacionados a lo que se ha denominado encefalopatía espongiforme bovina, que tiene una nueva variante que se denomina enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Ustedes podrían en algún momento haberlo también escuchado como la enfermedad de las vacas locas. Un prión en general es una partícula acelular que es patógena y transmisible y tiene la propiedad de desnaturalizar otras proteínas. Un prión no contiene ADN ni ARN, carece de cuerpos de inclusión, tiene periodos de incubación prolongados, meses, años, décadas, no ocasiona respuesta inflamatoria, no genera respuesta antigénica, tiene un curso crónico progresivo y es invisible inclusive al microscopio electrónico. Es decir, son partículas que causan enfermedad, pero no reúnen las características completas de un agente. Están descritos 4 trastornos por priones en humanos. Uno es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el segundo es el CURU, la tercera es la enfermedad de German-Strahler-Skinker y la última es el insomnio familiar fatal. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades causadas por priones? En humanos, ya les había dicho 4. La más característica es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. En ganado vacuno vamos a ver encefalopatía espongiforme bovina. En oveja y cabra se ve el SCRAPI. En otros animales puede dar encefalopatía transmisible de visión, por ejemplo. En gatos, encefalopatía espongiforme bovina. Pero en humanos tenemos las 4 formas que he descrito. Entonces, lo que causa son enfermedades neurodegenerativas que producen tanto en animales como en humanos. Puede transmitirse de unos animales a otros. En general, la etiología suele ser desconocida, hay factores genéticos. Entonces, la encefalopatía espongiforme transmisible no se ha podido caracterizar bien y tenemos que hay una nueva variante, que es la nueva variante de Creutzfeldt-Jakob, que suele producir en animales ataxia como síntoma principal, y lo que causa en humanos es demencia progresiva y debilitamiento hasta la muerte. 1 a 6 meses después de los primeros síntomas. Entonces, eso es una de las variantes de estas formas de lesión espongiforme bovina. Son las causas de la encefalitis espongiforme transmisible. En realidad son unas proteínas PRPSC sin ácido nucleico específico, lo que representaría en realidad una forma alterada de una proteína celular funcional. Mientras los niveles más altos de PRP se encuentran en el cerebro, tales como hipocampo, corazón, músculo esquelético, pero sobre todo en el cerebro. De manera similar a los virus,
los priones se perpetúan y causan enfermedad. Pero al contrario de los virus, no son inmunogénicos. Y las formas purificadas, por esa razón, no transmiten la enfermedad. Y desde el punto de vista patológico, se produce cuando estas proteínas PRPSC se transforman en PRPC y a su vez en más PRPSC, que son unas proteínas que están relacionadas precisamente a la precipitación de otras proteínas y las manifestaciones clínicas del paciente. Estos priones resisten tratamientos con nucleasas, proteasas, variaciones de pH, radiación ultravioleta. No, no tenemos estas enfermedades en nuestro continente. Algunas de ellas se han transmitido en humanos, sobre todo en aquellos grupos étnicos que consumen o han consumido derivados de aquellas animales que han muerto por esta enfermedad y han adquirido la enfermedad. Y eso sería todo. Si tuvieran alguna pregunta. Doctor, buenas noches. Sí, ¿Me escucha? sí, claro. Quería preguntarle sobre la clase de ayer. ¿Cómo se llama? ¿No? De esta clase. ¿Podría preguntar, por favor? Claro, claro. Dime. Ayer en lo que es de infecciones bacterianas, había un apartado en la diapositiva 57 más o menos, donde dice si es necesaria meningitis o liceria, o sea, si es eso, dice parar el corticoides. Eso quería que me explique un poquito, Lo que doctor. pasa es que se ha demostrado que el corticoide funciona para prevenir complicaciones, particularmente déficits auditivos, pero funciona solo para Streptococcus pneumoniae y hemófilos, no funciona en caso de Neisseria meningitis. Por eso cuando se plantea una infección por Streptococcus pneumoniae, antes o al momento de iniciar la terapia antibiótica, le das corticoides, aunque si no tienes el resultado y está en curso, tú presumes que podría ser, y cuando obtienes el resultado y sale Neisseria meningitis, tú le suspendes porque no te va a dar ningún beneficio y no hay indicación en estos casos de corticoides. Muchas gracias, doctor. Muy bien, si no hubiera otra pregunta, gracias por su atención. Eso sería todo. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.